Bienvenidos, nos encontramos en la unidad didáctica Comportamiento Organizacional e Inserción Laboral. Soy la licenciada Nelly de los Milagros Ferrey Castro. El día de hoy veremos la actividad de aprendizaje 4 en su segunda parte, identificando el conflicto y la negociación, y exactamente nos vamos a centrar en la capacidad 1, demostrar la importancia de las habilidades interpersonales y los elementos que determinan el comportamiento del individuo para mejorar la efectividad personal y de las organizaciones. El indicador de logro 2 explica mediante casos prácticos la importancia de las habilidades interpersonales y los elementos que determinan el comportamiento del individuo teniendo en cuenta la normativa vigente. Nos centraremos en la negociación. El contenido de este tema es definición de negociación, características de la negociación y elementos de la negociación. Pues bien, la definición de negociación, según Fisher, menciona que la negociación es un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una comunicación de doble vía para lograr un acuerdo cuando usted y otra persona comparten intereses en común, pero que también tienen intereses opuestos. Soler nos dice que detalla que la negociación se entiende como un intercambio de información y concesiones a fin de lograr un resultado o acuerdo satisfactorio. De la misma manera, Colosi y Berkeley precisan que las negociaciones se pueden definir como el proceso que ofrece a los rivales la oportunidad de intercambiar promesas y contraer compromisos formales, tratando de resolver sus diferencias. Por tanto, se puede considerar la negociación es común en nuestro quehacer diario y se entiende como el proceso en el que dos o más personas se comunican directamente, mostrando voluntad para dialogar y apertura para escucharse, con la intención de concretar acuerdos que satisfagan a ambas partes en igualdad de condiciones y oportunidades. Características de la negociación. Constantemente se interactúa con otras personas con el fin de llegar a acuerdos para fines diversos, ya sea en el ámbito de la familia, los amigos, el trabajo o la comunidad. Se negocia cuando se conversa con otra persona para obtener algo de ella. Por ejemplo, cuando se pide un favor, se pide que alguien compre lo que uno está vendiendo, se solicita que alguien participe en un trabajo grupal, se pide que alguien suscriba un contrato, etc. Otra característica, la negociación no solo se da entre dos partes, actores, negociación bipartita o bilateral, sino que puede presentarse entre tres o más actores o partes. A esta última se le conoce como negociación multipartes o multipartita. En los espacios de concertación entre múltiples actores sociales se negocia permanentemente la forma de enfrentar los problemas para los cuales se buscan soluciones conjuntas. Esto, además, ayuda a prevenir conflictos. También se negocia cuando se abordan conflictos que surgieron debido a que no pudieron ser prevenidos. Los elementos de la negociación. Presentamos, según nuestra fuente, Fisher y Uri, en el año 1981, proponen que los elementos son intereses, comunicación, relación, opciones, legitimidad, alternativas y compromiso. Veremos cada uno de ellos. Alternativas. Se trata de las posibilidades de solución que las partes tienen si es que no llegan a un acuerdo. Son lo que las partes pueden hacer por sí mismas sin que requerir un acuerdo con la otra. Es decir, se trata de posibilidades que están fuera de la mesa. Por ejemplo, recurrir a una vía judicial o a la incidencia pública. En general, un buen acuerdo será aquel que logre satisfacer los intereses legítimos y necesidades de las partes mejor que lo que podrían hacer a través de su mano. Mejor alternativa al acuerdo negociado. Ejemplo, accidente de tránsito. Cuando vemos que se puede dar, imagínense que en la esquina de su casa
se suscitó un accidente de tránsito entre dos vehículos. Pues bien, se tendría que ver quién tuvo la culpa. Bien, ¿quién tuvo la culpa? Y entre ellos empezarán tú, fuiste tú, bueno, en fin, tendrán que llegar a un acuerdo, porque de repente uno salió más perjudicado que el otro en cuestión del auto y se necesita reparación, pero ninguno quiere dar su brazo a torcer, ¿no? Ninguno quiere perder y por lo tanto esto se lleva a una vía judicial para que un juez o la misma policía determine quién fue el responsable. Muy bien. Intereses, ¿sí? Vamos con el siguiente, intereses. Es lo que en el fondo realmente quieren y buscan satisfacer activamente las partes. Son aquellos aspectos que están en la base de las posiciones y están moldeados por las aspiraciones, deseos, intenciones, preocupaciones, esperanzas y miedos. Los intereses son preocupaciones y aspiraciones en relación con aspectos de distinta naturaleza, sustantivos, beneficios tangibles, relacionales, respeto, reconocimiento, buen trato, colaboración y generación de confianza, y procesales, tiempo y forma de toma de decisiones, información disponible e interacción comunicativa. Un acuerdo será mejor en la medida en que tome en cuenta y satisfaga los intereses legítimos y necesidades de las partes, especialmente aquellos que son prioritarios. Ejemplo, huelga de trabajadores porque reclama mejores condiciones laborales. Y ahí vemos cómo va a intervenir este tema de los intereses. Cada quien va a proponer algún aspecto que le satisfaga. Muy bien, continuamos. Opciones. Son el rango de posibilidades sobre las cuales las partes pudieran alcanzar un acuerdo. Las opciones están o pueden ser puestas sobre la mesa, a diferencia de las alternativas que están fuera de la mesa. Pues bien, si retomamos el ejemplo del accidente de tránsito, vemos de que para este caso, el accidente que se suscitó en la esquina de la casa, pues entre dos vehículos, muy bien, hay dos personas que los manejan definitivamente, y aquí sí, para no llegar a la vía judicial, se tienen que poner de acuerdo. Vemos que uno de los automóviles fue el más perjudicado, fue el más averiado, y pues el otro reconoce que fue responsable, entonces le dice, bueno, te reconozco tanto de dinero o te llevo al taller de tu confianza y pago la avería. Pues bien, el otro acepta y de esta manera, pues, se soluciona este incidente. Luego tenemos legitimidad. Un acuerdo será mejor en la medida en que cada parte lo considera justo, luego de haber sido evaluado bajo criterios o principios objetivos externos, más allá de la simple voluntad de las partes. Este tipo de estándares incluyen la jurisprudencia, la ley, los usos y costumbres, manuales usualmente utilizados y el derecho internacional, evaluaciones por especialistas externos mutuamente aceptados por las partes, entre otros. Pues bien, como ejemplo podemos citar el comercio internacional. Siempre tienen que estar de mutuo acuerdo para poder negociar. Aquí vemos ya sea las importaciones o las exportaciones. De esta manera podemos citar para este caso este ejemplo. Luego tenemos compromisos. Los compromisos son promesas sobre lo que las partes harán o no en concreto. ¿Qué, quién, cuándo, dónde? Estos son incorporados en los documentos de acuerdo, acta, convenio, contrato, etc., a los que se arriben al final de la negociación. En general, un acuerdo será mejor en la medida en que las promesas hechas estén bien planeadas y elaboradas, de manera tal que sean prácticas, durables, fáciles de entender por quienes deberán llevarlas a cabo y puedan ser verificadas en su cumplimiento. Ejemplo, el contrato de trabajo, donde está todo especificado y de esta manera se ve la aceptación de las partes. Luego tenemos comunicación. Un acuerdo será mejor si se ha llegado a él a través de un flujo de información relevante compartido de manera fluida entre las partes. Y de esta manera
Podemos citar como ejemplo, en todo tipo de negociación debe primar siempre la comunicación. Sin comunicación no hay nada. Y luego tenemos relación. Una negociación ha producido un buen resultado en la medida en que las partes han mejorado su habilidad para trabajar juntos mediante la colaboración y cooperación en un clima de confianza, en lugar de dañar dicha capacidad. Las negociaciones más importantes se dan con gente o instituciones con quienes hemos negociado anteriormente y con quienes negociaremos nuevamente. Ejemplo, cumplir siempre con nuestros clientes y proveedores. Es lo mejor para fidelizarlos. Nos hemos basado en la guía de acompañamiento del curso Negociación para la Resolución de Conflictos 2019 Súperate Ministerio de Educación del Perú. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente.